Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión de esta tarde. Y bueno, ya saben, mi costumbre es siempre iniciar preguntando, para no dar nada por sentado, si escuchan con claridad y ven la presentación. Sí, sí se escucha bien. Sí, se escucha, se oye. Ok, bueno. Aclarado lo anterior, pues vamos a iniciar la sesión de hoy, que va a ser la segunda de operaciones con números reales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos para allá. Primero que nada, vamos a hablar brevemente sobre cuál es la idea, la intención de esta clase, ¿no? Como lo pongo en la parte inferior, diga, el objetivo principal de la sesión es aplicar las propiedades de los números que conocimos la clase pasada, es decir, ayer, los números reales, y aplicar operaciones aritméticas esenciales, ¿no? Esto siempre respetando la jerarquía de operaciones, identificando y aplicando leyes de exponentes, conociendo y razonando razones y proporcionalidad, para finalmente, pues bueno, echar un vistazo a este tema tan elemental que es el del cálculo de porcentajes, ¿no? Bueno. Entonces, pues eso, digamos, va a ser la intención de nuestra clase de hoy. Pues vamos entonces con el primer tema, que, como bueno, lo decíamos, es el de la jerarquía de operaciones. Bueno, entonces, primero que nada, ¿qué es, no? Bueno, es una convención, ¿no? Es una convención que se usa para determinar el orden en el que se debe de realizar las operaciones básicas. ¿Quiénes son las operaciones básicas? Pues suma, resta, multiplicación, división, y también vamos a agregar la potenciación y la radicación, es decir, elevar a un exponente y sacar una raíz. Bueno, lo común, bueno, seguramente algunos habrán visto este tema, pero si no es así, vamos a mencionarlo y aclarar, ¿no? Cuando tú tienes una operación con números reales, pues, digamos, hay una cierta convención, que es lo que precisamente establece la jerarquía, para realizar estas cuentas. El paso primero, o mejor dicho, el paso cero, es el de realizar las operaciones que estén específicamente agrupadas por los términos de agrupación, es decir, el paréntesis, el corchete o la llave. Hay algunos que establecen un cierto orden, ¿no? No sé si les habrán dicho que primero se hace lo que esté dentro de paréntesis, luego lo que esté dentro de las llaves, y finalmente, luego paréntesis y finalmente llaves, ¿no? Bueno, debo de aclarar que eso solamente es una convención por elegancia, no es que sea obligatorio. Los tres tipos de términos de agrupación tienen el mismo poder, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la misma importancia. Bueno, si hubiese alguno de esos términos, pues se resuelve, ¿no? El primer punto. Después vamos a resolver como primer nivel de importancia aquellas potencias y raíces que se encuentren presentes, ¿no? Entonces, es por eso que más adelante vamos a hablar con claridad sobre las leyes de exponentes y, bueno, en general. Después vamos a hablar sobre la multiplicación y la división, es decir, vamos a hacer todo lo que se tenga que multiplicar y dividir, con una pequeña peculiaridad, ¿no? Que se va a resolver de izquierda a derecha. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y el último nivel de operación va a ser el de la suma y la resta. Entonces, pues bueno, aquí no hay más que decir. La jerarquía de operaciones es una convención que te establece los criterios por los cuales vas a operar. Primero, términos de agrupación. Segundo, potencias y raíces. Tercero o segundo, como quieran ver aquí, multiplicación y división. Y finalmente, suma y resta, ¿no? Digamos, ese es el orden. Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos donde tuviéramos que aplicar la jerarquía de operaciones para entender precisamente su razón de ser, ¿no? La razón de que exista esta convención. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos, eso es lo que vamos a abocarlos de esta manera, vamos a resolver algunos ejemplos. Aquí tengo una operación, entonces quiero explicarles paso a paso qué es lo que está ocurriendo. En esta primera línea de esta suma y resta de números enteros que tengo, pues pueden ver con claridad que hay, por un lado, una pareja de paréntesis y por el otro, una pareja de llaves, ¿no? En los extremos. Bueno, los paréntesis están contenidos dentro de las llaves, entonces vamos a empezar a resolver precisamente esto, ¿no? Lo que decía el paso cero, ¿no? Primero resuelvas los términos de agrupación.
Entonces, querría decir que tengo que centrar mi atención precisamente en esta parte. 2 menos 10 más 12 menos 3. Bueno, aquí es donde ya tenemos que hacer operaciones de números, bueno, en este caso de números enteros, y vislumbrar qué es lo que nos da, ¿no? Pueden operar directamente, es decir, 2 menos 10 me daría menos 8 más 12 me daría 4, y 4 menos 3 me daría 1, como lo estoy mostrando aquí. O, como otros también lo mencionan, sumar números positivos, por ejemplo, 2 y 12, que me daría 14, y los negativos por separado, menos 10, menos 3, me daría menos 13, y bueno, luego al final juntarlos, ¿no? 14 menos 13, también obtendríamos 1, ¿no? Entonces, son válidas ambas maneras de operar. Bueno, entonces, dicho lo anterior, pues ya resolvimos y nos dio 1. Bueno, ahora sí, este 1 está multiplicando al 15, por lo cual, pues simplemente obtenemos 15. 4 menos 12 menos 15, pues ahí está, se va a resolver y nos da como resultado menos 23. Pero antes de ir al siguiente paso, quiero aclararles lo siguiente. Miren, vamos a regresarnos un escalón atrás. Si se dan cuenta, no he resuelto esta resta, 4 menos 12. ¿Por qué creen que no es válido restarle al 4 el 12? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque pareciera como la primera que... ¿Perdón? No. Porque el 2 está multiplicando Porque se tiene que multiplicar. Exactamente, ¿no? Entonces, hay operaciones, sugerentemente la multiplicación, que no vienen explícitamente ahí escritas, ¿no? Me refiero, aquí tenemos una resta, claro, y los términos de agrupación, los símbolos de agrupación, me refiero a los corchetes, llaves y paréntesis, además de agrupar términos, implícitamente están representando multiplicaciones. Entonces, es cierto que aquí lo que aparece escrito es 4 menos 12, pero ese mismo 12 está siendo primordialmente multiplicado por lo que haya dentro de esta llave. Entonces, si nosotros hubiésemos querido restar, estaríamos violando la jerarquía de operaciones porque estaríamos dándole más importancia a una resta que a una multiplicación. Bueno, más que la palabra importancia, estaríamos resolviendo antes, ¿no? Estaríamos resolviendo antes una resta que la multiplicación. Es por eso que no se ha resuelto esta parte, ¿no? Se ha, digamos, copiado un par de veces, ¿no? Bueno, llegamos hasta este punto y pues la misma historia, ¿no? Tenemos una resta y una multiplicación. Pues bueno, entonces, como lo decimos, se va a dar más importancia a la multiplicación, de tal manera que tendríamos, bueno, si lo piensan con cuidado, tendríamos menos 12 por menos 23, y pues ya lo saben, leyes de los signos, menos por menos nos da más. Y eso nos daría 276. Bueno, finalmente, pues ya, digamos, después de haber resuelto los términos de agrupación, después de haber hecho las multiplicaciones, ahora sí, pues ya tenemos la oportunidad de realizar sumas y restas, según sea el caso, ¿no? Y para este caso, pues es muy simple, ¿no? 4 más 276 es 280, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, bueno, fue un ejemplo simple, pero está mostrando precisamente lo que estoy planteándoles. Vemos otro... ¿Crees que Adelante. pueda regresar tantito a la primera, por favor? ¿Qué pasó? Nada más rápido. ¿Hay alguna duda? ¿Cree que Si le le pueda puede regresar regresar. tantito a la primera, por favor? ¿Esta? Nada más rápido. ¿Esta? A la anterior, a esa. Ah, esta. Ya. Ok. Sí, ya, gracias. Sí, es que pensé que era la anterior, pero bueno, ok. Era más bien donde decía lo de jerarquía. Bueno, pues entonces solamente recordemos brevemente lo que acabo de mencionarles, ¿no? Primero están los términos de agrupación, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones. Aquí recordándoles, aquí miren lo específico, que se resuelven de izquierda a derecha. Y finalmente sumas y restas. Aquí importante aclararles lo siguiente. Cuando estoy diciendo que en primer lugar se resuelven potencias y raíces, me refiero a que ambas operaciones están en el mismo nivel de jerarquía. No piensen que el hecho de que haya escrito multiplicación antes que división establece que primero son multiplicaciones y luego divisiones. No, son ambas, pero si tenemos que elegir entre esas mismas operaciones que tienen el mismo orden de importancia, se resuelven de izquierda a derecha, ¿no? Y bueno, en la suma y la resta realmente no hay ese problema porque no afecta al resultado.
En fin, entonces, bueno, vamos ahora a ver este otro ejercicio, este otro ejemplo de lo que les estoy mostrando. Vamos a ver. Quiero preguntarles, ¿qué es lo primero que se tiene que realizar? Multiplicación. Paréntesis. Antes, La raíz. La raíz. antes, Paréntesis. los términos de agrupación. Es decir, resolver aquellas cuestiones que estén dentro de los paréntesis. Bueno, en este caso, el primer paréntesis se refiere a la raíz, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está. Entonces vamos a concentrar nuestra atención en resolver por separado cada uno de estos casos, ¿no? La misma historia, ¿no? Solamente se los comento como para enfatizarlo. 12 menos 4 no se va a poder resolver hasta que el 4, de hecho, sea multiplicado por el resultado de esta raíz, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esto, 12 menos 8 más 17 menos 5. Bueno, 12 menos 8, ¿cuánto nos da? Nos da 4, 4 más 17 nos da 21, y 21 menos 5 nos da el resultado que tengo aquí ya, que es el de 16. Por otro lado, aquí tengo 70 menos 10 más 60, pues claramente es 120, no había mucha complicación ahí. Y finalmente tenemos esta parte muy interesante. Entonces, quisiera preguntarles, lo estoy señalando ahora, concéntrense en lo que está dentro del paréntesis. Quisiera preguntarles cuántas operaciones ven ahí. 3. 3. ¿Qué operaciones ven ahí? 3. Suma, Suma, multiplicación resta y y resta. Multiplicación, suma y resta. Perfecto. Entonces, como se darán cuenta, tenemos que sumar, restar y multiplicar. Según el criterio de la jerarquía de operaciones, ¿cuál tendríamos que resolver primero? La multiplicación. Multiplicación. Entonces, partiendo de eso, quiero que me digan cuál sería el resultado de lo que tienen aquí. 18. 18. 20. Oh, ok, a ver, tenemos discrepancias. 18. A ver, según lo que me dijeron, lo primero que se debe de hacer es la multiplicación. En este caso, 6 por 5. 6 por 5 me da 30. ¿Estamos de acuerdo en eso? 30. Sí. El segundo paso es hacer la suma o la resta, pero aquí les aclaré que en el caso de la suma y la resta es irrelevante cuál escojas primero. Puedes sumar primero o restar primero, no da igual, ¿no? Entonces podría decirles 6 por 5, 30, 30 más 2 me da 32, y 32 menos 12, 32 menos 12 me daría ¿cuánto? 20. 20. 20. Ok. Entonces, aquí ya podemos escribir que el resultado de este tercer paréntesis es 20. Bueno, entonces ahora vamos a proceder, como lo pueden ver en este punto, vamos a proceder a resolver esta raíz. Es una raíz exacta, no tiene gran complicación. Raíz de 16, es una raíz muy fácil de saber, es 4, ¿no? Es una raíz exacta. Bueno. Ahora quiero regresar a preguntarles lo siguiente. Vean a ver dónde estoy. Bueno, aquí me falta escribir este 20 que ya habíamos resuelto. Déjenme ponerlo aquí. Ok. Bueno, entonces ya estamos en este punto, ¿no? En este nivel. Ahora, de nuevo, quisiera preguntarles a ustedes qué operaciones ven en esta línea de operaciones. Multiplicación y división. Ok, Suma y aquí resta. tenemos resta. Resta, suma, división y Multiplicación. multiplicación. Suma y división. No, es una multiplicación. La Ok, primera. vamos a especificarlo con claridad. Vean, déjenme señalarlo. El primer punto es una resta. Después tenemos implícitamente una multiplicación. Recuerden que ahí el 4 se está multiplicando por el 4. Después una suma, una división y finalmente otra multiplicación. Bueno, entonces, ¿qué significa? Bueno, pues vamos a resolver multiplicaciones y divisiones antes que las sumas o las restas, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ponérselos aquí. Déjenme señalarlo aquí en la parte inferior. Ok, entonces tenemos el 12, aquí está. Hacemos esta multiplicación, 4 por 4, o si lo quieren ver de esta manera, menos 4 por 4, ¿no? Que nos daría pues ya el 16, el menos 16 que tengo aquí. Bueno, ahora mi atención se centra en este punto. Tengo una división y una multiplicación. Son del mismo nivel de jerarquía. Pero en ese sentido, ¿qué debo de hacer o qué decisión tomo en ese caso? ¿Qué realizo? Izquierda, Hacerlo de izquierda a derecha. división. Entonces, les pregunto, ¿cuánto es 760 entre 5? 152.
¿Por qué 760? No, 360, ahí está escrito. 72. 72. Ok, bueno, entonces ahí tenemos 72 y bueno, todavía tendríamos que multiplicar este 72 posteriormente por 20, ¿no? Bueno, en fin, entonces, pues esta resta se puede realizar ahorita sin problema porque no está afectando a esta multiplicación, ¿no? No la afecta, entonces no hay problema si la realizamos o si la dejamos para el final. Y bueno, 12 menos 16, aquí está escrito, me da menos 4. ¿Menos cuánto más cuánto? Es decir, encontraron que es 72 por 20, ¿cuánto es eso? 1440. Perfecto, 1440. Entonces, ahí tenemos menos 4 más 1440, o si lo quieren pensar de otra manera, 1440 menos 4. ¿Cuál sería entonces el resultado final? 1436. 1436. Bueno, perfecto, ¿no? Ahí estuvo sin problema, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre algún paso que se haya realizado? ¿Podría repetir el último paso? Bueno, la última línea. Esta, supongo. Sí. Ok, entonces, habíamos dicho un par de detalles, déjenme puntualizar. ¿Cuáles detalles estaba mencionando? Bueno, habíamos resuelto menos 4 por 4, por lo cual nos dio menos 16. Luego resolvimos 760 entre 5, lo cual daba 72. Y al final hemos dejado a ese 72 ser multiplicado por 20, de lo cual pues nos ha dado 1440. Ahora, aquí hacía una aclaración importante. Si se dan cuenta, he realizado esta multiplicación y al mismo tiempo he realizado esta resta. ¿Por qué lo hago? Porque no afectaría al resultado en sí. De alguna manera, estas dos cantidades están separadas por esta suma, ¿no? Entonces no afecta al resultado, puedo hacer las dos operaciones al mismo tiempo. Y bueno, ya finalizamos con la última operación que realizamos, que fue esta suma, menos 4 más 1440. O si lo quieren pensar, se los decía hace unos minutos, 1440 menos 1440 menos 4, ¿no? Se acordarán que ayer hablamos de que en realidad la resta es un caso particular de la suma. Bueno, en fin. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo más. Quiero que esto es una cuestión de práctica, ¿no? Entonces, quiero que ustedes ya mediten esta primera plana que les puse, la de la jerarquía, y pues vamos a reflexionar con estos ejercicios lo anterior. En fin, bueno, aquí está nuestro nuevo ejercicio. Como se darán cuenta, hay una colección de varias cosas que hacer, pero pues les quisiera preguntar, ¿qué se supone que es lo primero que debes de realizar? Multiplicación. Paréntesis. Otras palabras, los términos de agrupación. En este caso, los términos de agrupación son paréntesis y llaves, y tenemos estos tres grupos, ¿no? Entonces, pues vamos a concentrarnos en ellos. Eso, digamos, es lo primero que se hace, pero si no afecta a lo que está aquí, pues también podemos hacer algunas operaciones, respetando obviamente la jerarquía. Por ejemplo, el cuadrado, ¿no? Del 5. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos 1, aquí está, se baja el 1. El 5 al cuadrado realmente no está afectando a nadie, entonces lo puedo desarrollar desde ahora. Luego bajo menos 3 por 7, más 2 por la raíz de 144. La raíz de 144 no está afectando los términos de agrupación, por lo tanto, puedo ya resolverla, ¿no? Ahí está, el 12. Y bueno, finalmente llegamos a la parte que nos interesa, ¿no? 2 menos 5, menos 3, no hay nada extraño ahí. Luego 3 menos 6 menos 7, ¿no? Entonces, aquí fíjense que realmente estoy dando por sentado, o mejor dicho, estamos suponiendo que ya pueden hacer estas operaciones. Entonces, si tienen alguna duda, pueden preguntarla, ¿no? Pueden preguntarla, ¿no? Si, por ejemplo, si dicen, ¿de dónde salió este menos 10? Bueno, porque estamos sumando 3 menos 6, nos saldría menos 3, y menos 3 menos 7 nos regresaría otros 7 lugares a la izquierda de la recta numérica, llegando hasta el menos 10. Bueno, tan. Ahora, en el último apartado, quisiera que me dijesen ya su resultado final. 4. 4. Bueno, lo especificamos. Aquí tenemos una resta y una división. Y según el orden de la jerarquía, primero tendremos que hacer la división. Tendríamos entonces 2 entre 2, que me daría 1. Y pues entonces tendríamos 5 menos ese 1, que como ya lo acaban de ustedes de mencionar, sería un 4, ¿no? Tan, ¿no?
Ya hemos resuelto términos de agrupación, incluso hemos desarrollado alguna raíz y una potencia por ahí porque no afectaban, todo está en orden. Bueno, entonces, pues ahora vamos a continuar, vamos a ir al siguiente nivel y pues escribo de nuevo 1 menos 25, que si se lo piensan con cuidado, como este 1 menos 25 no está conectado por un término de agrupación o por otra cuestión, podría ya resolverlo, pero lo dejaremos por ahora, no vamos a mezclar, digamos, si ya lo tienen en práctica y si ya saben por qué, lo pueden hacer sin problema. En fin, entonces ahora tengo el menos 3 por el 7, ¿cuánto me da? Pues ahí lo ven, me da el menos 21, ¿no? Luego tenemos, aquí borré el que habíamos puesto acá, era el 4, ¿verdad? Aquí, el 4. Luego habíamos mencionado que tendríamos 2 por 12, 24, y ahora quiero preguntarles qué me da esta cantidad que estoy señalando ahora. Menos 4, menos 3, por menos 3, por menos 10. Menos por menos por menos. Menos 120. 120. Menos 120. Ok, muy bien. Menos 120. Tendríamos menos 4 por menos 3, me daría más 12. Y más 12 por menos 10, menos 120, como lo acaban ustedes de decir correctamente. Bueno, en este último nivel, como se darán cuenta, han desaparecido las raíces, los paréntesis, las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, ya es simplemente una suma y resta. Y podemos proceder, como se los había mencionado hace unos momentos, de dos maneras. Es como ustedes quieran. O sumar directamente tal cual está este orden, es decir, 1 menos 25, menos 21, más 24 y hasta el final, o sumar partes enteras, sumar partes positivas y partes negativas, ¿no? Voy a hacer lo segundo solamente como una ilustración, ¿no? Entonces, veamos. Puedo mencionar lo siguiente, aquí tengo 1 más 24 más 4. ¿Cuánto me daría eso? 1. 29. 29, perfecto. Muy bien, déjenme escribirlo acá. 29, ok. Esto no era lo que quería, era este, ok. 29. Y al contrario, pues mencionar lo que tendríamos en negativo, menos 25, menos 21 y menos 120. ¿Cuánto sería? 166. 66. 166. Sí, negativo. Ok, bueno, ahí está el negativo, menos 166. Ok, bueno, esto lo hago con una intención, ¿no? De repente he notado que algunos tenemos este problema, que cuando restamos, hacemos una resta, casi siempre queremos que el número más grande sea al que le estamos restando, ¿no? Y cuando tenemos casos como el que les estoy mostrando a continuación, de repente como que hay un cortocircuito. ¿A qué me refiero? Que nos es fácil pensar que a una cantidad grande le vas a restar una cantidad pequeña, ¿no? Eso, digamos, no es un problema. Pero cuando nos ponen el plato al revés, que cuando a una cantidad pequeña le tienes que restar una cantidad grande, ahí es cuando entramos en problemas. Bueno, si ya no tienen problema con eso, pues pueden pasar por omisión lo que les voy a decir ahora. Si es así, pues yo les sugiero que operen de esta forma, ¿no? Podemos entender esta resta como 166 menos 29, que sería un poquito más entendible, pero, hay un gran pero, sin olvidar que a ese resultado, al resultado de esta operación, tendríamos que agregarle un signo negativo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una estrategia, pueden usarla si se les place, si no les place también es perfectamente válido. En cualquier caso, ¿cuál sería entonces el resultado? 137. Menos 137. Menos 137. Perfecto, ¿no? Negativo. Bueno, ahí está. ¿Hay alguna duda al respecto sobre lo que hemos hecho hasta este momento? No. Ok. No. Bueno, en fin, entonces, pues vamos, lo han resuelto muy bien. Entonces, recapitulamos, ¿no? Términos de agrupación, multiplicaciones y divisiones, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y sumas y restas. Ahora, esto, como se darán cuenta, no es muy rígido. ¿A qué me refiero? A que si hay partes de las operaciones que se pueden resolver sin modificar a las demás, pues podemos hacerlas como lo hice en estos dos ejemplos, ¿no? En este caso, al mismo tiempo exponencié y obtuve una raíz, ¿sí? Sin afectar a lo que teníamos en los términos de agrupación. Por eso lo hice en el primer paso. Bueno, en fin. Entonces, quisiera que ahora viéramos este último ejemplo, es un poquito más notable, entonces pues vamos a verlo con calma, ¿no? A ver,
vamos directo a esto. ¿Qué es lo primero que se debe de resolver? Los Los paréntesis. conjuntos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ya lo saben, son este y este, ¿no? Entonces, del primero, que es realmente calcular lo que tenemos un raíz, ya lo vemos el resultado, es 4, ¿no? Entonces digo, 2 menos 7 me da menos 5. Menos 5 menos 12 me daría menos 17. Menos 17 más 15 me daría menos 2. Menos 2. Menos 2 más 6 me daría 4, ¿no? Ese es, digamos, y hacerlo de manera directa, ¿no? O pueden hacerlo como les mostré hace un momento, ¿no? Separando negativos de positivos. Pero bueno, es irrelevante. Ahora, aquí quisiera preguntarles, ¿qué es lo que debo de hacer en el segundo término de agrupación? La división. Dividir. La Porque división. va hasta la izquierda. Entonces, yo les pregunto, ¿qué resuelvo? O mejor dicho, quisiera que me dijeran cuál es su resultado. Mejor hagámoslo así. Quiero que me digan cuál es su resultado. 1296. 1. Ah, 36. a ver, los escucho. Aquí me están preguntando. ¿Alguien quiere decir algo? 36. Ok, 36. bueno, vamos a ver. ¿Qué operaciones ven en esta parte? División y División y multiplicación. multiplicación. División, multiplicación. Ambas son operaciones del mismo orden de importancia. ¿Y qué habíamos dicho que se hace en esos casos? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. En otras palabras, primero tendría que resolver la división, no porque la división sea más importante, sino porque estamos resolviendo de izquierda a derecha. Entonces, 12 entre 2, 6. Y 6 por 6, 36. Bueno, tan, tan. Entonces tenemos 36 que posteriormente tendría que ser elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí tengo un más 12, tan, tan, ahí está escrito. Y ahora, vemos aquí, no hay nada en el último término de agrupación, creo que no hay nada extraño. 5 menos 2 más 4 menos 5 nos da como resultado 2, ¿no? Fin de la historia. Bueno, pues vamos entonces al siguiente nivel, ¿no? Vamos a a esta parte. Y ahora quiero preguntarles lo siguiente. Okay, bueno, no, primero hacemos esto, ¿no? Raíz de 4, pues ya lo saben, es, déjenme poner acá. Raíz de 4, ya lo sabemos que es 2, sin problema. Ahora quisiera preguntarles, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué significa 36 al cuadrado? 1396. 36 por 36. ¿Y cuánto es eso? Bueno, aquí que me acaban de decir, ¿cuánto es eso? 1296. 1296. 1296. Ok, entonces déjenme escribírselos acá. 1296. Perfecto. Bueno, luego más 12. Y ahora aquí quisiera que puntualizaran su atención en esta parte. Quisiera que me dijeran cuántas operaciones ven. ¿Y cuáles? Por supuesto. Dos. ¿Cuáles son esas dos operaciones que ven? Que se eleva al Elevación cubo. al cubo y se hace una multiplicación. Ok, entonces tenemos una multiplicación, sí, aquí multiplicación, y una exponenciación. ¿Qué se tendría que hacer primero? Elevar al cubo. Exponente. Exactamente. Entonces, ¿cuánto es 2 al cubo? 8. 8. 8. ¿Y 8 por 4? 32. 32. 32. Ok, bueno, entonces ahí está otro ejemplo de cómo estamos utilizando la jerarquía, ¿no? Me refiero a que no estamos multiplicando 4 por 2, 8, y al 8 le estamos elevando el cubo. No estamos haciendo multiplicación y después exponenciación, sino como ustedes me dijeron, ¿no? Respetando la jerarquía. Bueno, ya en este último punto, creo que ya solamente es sumar y restar, entonces les dejé los espacios para hacerlo como se los mencioné. ¿Cuánto me darían las partes positivas? 14. 14. Y las ¿Cuánto, perdón? negativas. 14 las positivas. Ok, perfecto, porque es 2 más 12. 1300 Y menos 1328. 1328. Ok, muy bien, menos 1328, ¿no? Y ya saben, ¿no? ¿Cómo podrían hacer esto? Pues hacer 1328 menos 14, pero el resultado sería negativo. ¿Y cuánto les daría eso? Menos 1314. 1314. Menos 1314. Perfecto. Bueno, fin de la historia. Creo que ya con esto tenemos más que suficiente para haber definido cuál es la jerarquía que existe en las operaciones aritméticas básicas, ¿no? Profe, ¿cree que le puedo regresar tantito de rápido al anterior? Anterior, esta. ¿Esta? Ah, sí. Ok. Gracias.
¿Eso es todo? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, muy bien. Entonces, bueno, vamos ahora quiero que me digan, que me expliquen esto. A ver, explíqueme por qué lo están golpeando. ¿Le podría regresar tantito a la anterior? ¿A la anterior? Ok, Sí. bueno, entonces los demás piensen por qué lo está golpeando. El Hizo primero la suma. resultado que salió Ajá. fue, bueno, se restó 1296 menos 32. Menos 32. Se restó 14 menos 1328. Restamos 14. Sí, pero cuando se hicieron, bueno, en los resultados no sé si se le puede anotar ahí, adelante del 2 menos, sí, ahí, del 2 menos, es 1296. Es decir, ese era 36 al cuadrado, exactamente. Ajá, más 12 menos 32. 1296. Ajá. Más 12 Ok. menos 32. ¿Cuál es la duda ahí? La duda es, sumamos el 12 más el 2 y me da 14. Exacto. Y entonces el 1296 lo resto con el 32 o lo sumo. El 1296 es negativo. Es menos 1296 menos 32. ¿sí? Entonces, es como si estuvieras en la recta numérica y te dices menos 1296 menos 32. Así. Sí, por la ley de signos se suman. Entonces, ¿cuánto te daría? 1328. Negativo, ya. ¿No? Menos. Ajá, 1300. Sí. Esa era mi duda. Aquí está el signo explícitamente, ¿no? Menos 1328. Y bueno, ya como se los mencionamos, el resultado pues ahí estaba. En fin, bueno, bien. Como entonces, ¿qué les estaba preguntando? Sí, ya me van a decir por qué lo están golpeando. Porque no está respetando la jerarquía de operaciones. Porque está mal. ¿Por qué el resultado correcto es 29? Pues porque primero es la multiplicación. La multiplicación. Pues la suma. Ok, bueno. Entonces, esto lo he visto, me parece muy gracioso porque lo he visto en infinidad de veces que ponen una operación de este estilo, ¿no? Ponen una operación de este estilo y pues mucha gente se equivoca pero esa ni siquiera es porque no sepan hacer cuentas, sino es por algo muy esencial, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el resultado de lo que está ahí? ¿Cuál es el resultado correcto? 35. ¿Qué? 35. 35. Ok. Bueno, muy bien. Ya, perfecto. Bueno, dejémoslo de lado entonces. Bueno, entonces esto, digamos, es la jerarquía de operaciones. Un canon, digamos, un patrón, una convención que nos dice cuál es la manera correcta o más que correcta, es una convención para definir las operaciones. ¿Por qué es necesario esto? Porque sería totalmente extraño, contraintuitivo, que una operación te diese diferentes resultados, ¿no? Las matemáticas ya no tendrían sentido entonces. Bueno, pues para evitar esas ambigüedades, es decir, esas señales no tan claras, pues por eso se establecen estas jerarquías, ¿no? Para que no se den resultados diferentes. Bueno, en fin. Entonces, vamos ahora a nuestro siguiente tema, que es el de la potenciación. Las potencias han sido algo que hemos resuelto, digamos. ¿Alguien está hablando? Ok. Entonces, les decía, las potencias son algo que ya hemos estado revisando, digamos, indirectamente, pues es la operación que revisamos, pero ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad de lo que conocemos como las leyes de los exponentes, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a entrar directamente con las potencias. Primero, entender, digamos, supongo que esto ya lo han visto varias veces, pero no queda de más aclararlo, ¿no? ¿Qué significa una potencia? Bueno, es una operación matemática que simplifica una multiplicación repetida. Es decir, si yo tengo una cantidad que estoy exponenciando, lo que está representando es la multiplicación de la base tantas veces como lo esté diciendo el exponente, ¿no?
Eso, digamos, ya lo hubieran visto, ¿no? De tal manera que si yo tengo 3 a la cuarta, ¿qué significa? Pues que al 3 lo voy a multiplicar 1, 2, 3 y 4 veces. Y que si en cambio tengo 4 al cubo, quiere decir que al 4 lo voy a multiplicar 3 veces, ¿no? Entonces, es muy simple, digamos, entender qué significa una potencia para términos, para exponentes positivos, ¿no? Enteros. Ahora, vamos a revisar, a ver aquí, vamos a aclarar un par de cosas, ¿no? Porque de repente los términos se utilizan de manera arbitraria y no entendemos de quién estamos hablando. En una potencia, que es todo lo que tengo aquí, ¿no? Todo esto es una potencia, tan tan, el número grandote o el número que estamos exponenciando se conoce como la base, ¿no? Es la base. Y al número que nos representa la cantidad de veces que vamos a multiplicar a nuestra base, lo conocemos como el exponente, ¿no? De repente utilizamos las palabras potencia y exponente como sinónimos, pero bueno, quiero que quede claro. El exponente es el numerito que va arriba, la base es el número que se está multiplicando por sí mismo, y la potencia, pues, es, digamos, todo el término en sí. Bueno, esa es una pequeña aclaración que no sobraba decir. Bueno, entonces vamos ahora a revisar algunos ejemplos de cálculos de potencias, ¿no? Entonces veamos. Aquí estoy seguro que probablemente el responsable de que muchos se confundan con las potencias es este ejercicio en particular, este ejemplo en particular que estoy señalando en este momento. 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado es muy escabroso? ¿Por qué ha generado tantos problemas? Bueno, porque 2 al cuadrado es la multiplicación de 2 por 2, ¿no? Es igual a 4. Pero muchos malinterpretan esta multiplicación y tienden a pensar, no digo que ustedes, sino que en general yo lo he visto en varias ocasiones, se tiende a pensar que lo que está pasando es que estás multiplicando al 2, que es base, con el 2, que es el exponente. Como si entonces las potencias fueran otra forma de escribir multiplicaciones, base con exponente. Y eso es equivocado, ¿no? Aquí lo podemos ver con el siguiente ejemplo. No estamos multiplicando la base por el exponente, no. Lo que estamos multiplicando es a la base tantas veces como lo indica el exponente, en este caso 3 veces, ¿no? Y bueno, si yo digo 2 a la quinta, significaría multiplicar el 2 5 veces, ¿no? 32. O si yo digo 2 a la 30, significaría multiplicar 30 veces al 2, ¿no? Y aquí está el resultado, 2 a la 30. Pregunta, digamos, comentario que quisiera abordar con ustedes en este instante. ¿Alguna vez en sus clases de matemáticas o en algún libro les contaron la historia del inventor del ajedrez? Y las potencias. No. No. Más o menos que No. el ajedrez un rey le había encargado que hiciera un juego y por cada cuadro o algo así le iba a pagar o sea, el caso es que tiene que ver con las potencias, el ajedrez. Ok, gracias por tu comentario. Quisiera contarles brevemente esta anécdota, este relato, este cuento, si quieren verlo así. Ustedes conocen el ajedrez, ¿no? A lo mejor no lo juegan, pero saben que es un tablero que tiene 64 casillas, ¿no? Es decir, tiene 8 casillas, es un cuadrado perfecto con 8 casillas por lado. Bueno, según este relato, bueno, algunos lo cuentan de una u otra manera, el rey estaba muy complacido por este juego, ¿no? Y entonces decidió premiar al inventor del juego, ¿no? Y le dijo que le daría lo que quisiera, ¿no? Entonces el inventor, ¿qué dijo? Pues yo quiero un grano de trigo en la primera casilla del juego. Quiero 2 granos y así, y multiplicar por 2 cada casilla anterior. Entonces el rey, pensando que pues iba a ser algo fácil de rellenar, pues se dio cuenta después de unos cuantas casillas que sería imposible, porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos granos habrían en la última casilla? Pues habrían 2 a la 64. Si alguno de ustedes tiene calculadora, o mejor aún tiene ahí su computadora, quisiera que me dijeran cuánto es ese número. 2 a la 64. A ver, solamente una 84 por 10 a la 19. Es decir, aproximadamente 18 seguido de 17. Entonces, lo que se dan cuenta es que es un número inmenso, ¿no? Entonces, bueno, las potencias, digamos, de alguna manera, son una manera útil para representar cantidades extravagantes, ¿no? De hecho,
con los que vayamos a ver en su momento física, vamos a volver a utilizar a las potencias para lo que se conoce como la notación científica. Pero bueno, aclarado o comentado este pequeño anécdota, se los comento porque me dio mucho, bueno, les cuento rápidamente, no una anécdota. Mi profesora de matemáticas en tercer grado nos vio esa actividad en un libro de matemáticas, ¿no? De ese nivel. Y entonces ella pensó igual que el rey, ella pensó exactamente igual que el rey, que nos iba a poder poner a los estudiantes a hacer todas las multiplicaciones y que pues, no iba a ser tanto, ¿qué tanto iba a ser 67 potencias, ¿no? 64 potencias. Pues bueno, al cabo de unos días, unos compañeros me dijeron que solamente llegaron a la casilla 15 y pues yo traté de hacerlo, o sea, aún con computadora, pero pues no cabían los números en mi libreta, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Ahora, vamos entonces ahora a lo que sigue, ¿no? Tenemos aquí -2 a la cuarta potencia. Bueno, aquí quiero aclarar una situación importante. Si se dan cuenta, aquí los términos de agrupación precisamente están cumpliendo su nombre, están agrupando, están indicándonos que la base no es 2, sino que es -2, de tal manera que -2 a la cuarta significaría multiplicar al -2 4 veces, ¿no? Como lo estoy indicando aquí. Y bueno, por leyes de los signos, nuestro resultado es positivo. ¿Por qué? Menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos, más, ¿no? Incluso por eso aquí enfaticé más 16. Si se dan cuenta, con el ejemplo que sigue, que es básicamente la misma base, pero elevado al cubo, pasa lo contrario, al menos en el signo. ¿A qué me refiero? Que el resultado es negativo. Entonces, si bien no es una regla que deben de memorizar, pero sí se los comento. Si las bases son negativas, como en este caso lo es -2, tendríamos dos escenarios. Si el exponente es par, el resultado sería positivo. Y si el exponente es impar, el resultado es negativo, ¿no? Entonces, bueno, solamente es una observación, no es algo que tienen que memorizar. Realmente es muy fácil de entender por qué pasa esto, ¿no? Porque si tú tienes pares, siempre va a haber parejas de negativos que se van a convertir en positivos. Pero si tienes número impar, siempre va a haber uno que va a sobrar y que va a asignar el número negativo. ¿Alguien quería comentar algo? Yo, profe, tengo una duda. Adelante. Es que, bueno, o sea, fuera de lo que usted está explicando, es el mismo tema, pero es otro ejercicio. Es que yo una vez vi a alguien que preguntaba cuál era el resultado de era igual algo con exponentes. Y era, por ejemplo, en ese -2 que tenemos ahí, el 3 estaba dentro del paréntesis y la persona decía que como el exponente estaba dentro del paréntesis, se quedaba haciendo menos. O sea, porque solamente estaba afectando al número. ¿Eso es cierto o se cambia todo a positivo? No, bueno, en el caso de que fuera un 2, el exponente. Déjame escribir si estoy entendiendo lo que me estás comentando. ¿Me estás comentando algo de este estilo, lo que lo estoy dibujando ahorita? Ajá, pero por ejemplo con un 2 para que sea como, para que quede positivo en caso de que estuviera fuera. Ok, tú te refieres a lo siguiente. A ver, déjame borrar acá. Tú te refieres a algo de este estilo, ¿no? Ajá, mi pregunta es que si se quedaría positivo o se quedaría negativo porque según esta persona decía que no afectaba al signo. Ah, ok. Bueno, vamos, no quiero darle la vuelta. De hecho, esto es lo que vamos a responder en unos minutos, en unos segundos, de hecho. Entonces, déjame ir para allá, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí como se darán cuenta, en estos dos ejemplos, estoy metiendo el número dentro del paréntesis, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa con casos como este, ¿no? Que está aquí señalado. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver estos ejemplos que les estoy mostrando aquí. Y el primero de ellos es el siguiente. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Como se darán cuenta en los primeros dos enunciados, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. ¿Y eso por qué? Pues ya se dieron cuenta cuántas veces se está multiplicando el 2 por sí mismo. Pero ¿qué significaría 2 a la primera potencia? ¿Qué significaría eso? 2 no... Solamente. O sea, que 2, sí. Solamente 2. Exactamente. Entonces, esto que puede parecer algo trivial, es muy importante que lo reflexionemos. Miren, hay veces que yo les digo, yo les pongo este número y les pregunto, ¿qué exponente tiene? Y muchos me dicen, pues digamos, con cierta ingenuidad,
que no hay exponente, ¿no? No hay exponente porque no ven ningún numerito aquí arriba. Bueno, eso está mal dicho porque, como lo acaban de ver aquí, el exponente 1 no se suele escribir, pero ahí está, ¿no? Es como los coeficientes unos, es como los divisores unos, los exponentes unos no se escriben, pero ahí están. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente, sobre todo por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, 2 a la 1 es 2, 3 a la 1 es 3, 1000 a la 1 es 1000, ¿sí? Entonces, bueno, ahí esa primera aclaración, simple pero importante. ¿Cuál es el resultado del siguiente caso? Menos 2 a la quinta potencia. Menos 32. Menos 132. Menos, ¿cuánto, perdón? 132. No, A ver, es sería- menos Sería 32. menos 2 multiplicado 5 Sí, veces. cierto, sí, cierto, perdón. Entonces sería menos 32. Ok, bueno, tan. Ahora, veamos este ejemplo que precisamente se relaciona con lo que me estaban preguntando, son los milisegundos. Si se dan cuenta, estos dos ejercicios, bueno, estos dos ejemplos, pues parecieren en principio ser muy similares, ¿no? Tenemos un 2, bueno, tenemos un menos 2 y tenemos el exponente 5. ¿Cuál es la diferencia fundamental en el siguiente caso, en el caso que estoy apenas por escribir? Bueno, en este segundo caso, ¿quién es la base? ¿Quién es la base? Es decir, ¿quién es el número que estamos elevando a la quinta? Menos Dos. El 2. Menos 2. El 2. No el menos 2, cuidado. Es el 2 positivo, no el menos 2. ¿Por qué puedo decir eso? ¿Por qué puedo afirmarlo? Déjenme escribírselos aquí. Precisamente el hecho, la razón de ser de estos paréntesis es para indicar, ok, los paréntesis me están indicando que toda esta cantidad, es decir, todo esto, es la base y es lo que voy a elevar a la quinta, ¿no? Como lo hice acá, como lo hice acá, ¿sí? Pero si yo tuviera solamente esto, ay, perdón, este no es el valor, si yo tuviera esto, que es el ejemplo que estamos resolviendo ahora, ¿qué significa? Que tengo un menos, perfecto, ahí está. Pero lo que estoy elevando a la quinta potencia es el 2 positivo, es decir, esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Menos 32. 32. Menos 32. Entonces, podría parecer, en principio, que pues da igual, ¿no? Pues al fin y al cabo me dio lo mismo, ¿no? Entonces no tendríamos que preocuparnos. Bueno, es cierto que en este ejemplo dio igual, pero quisiera que ahora ustedes me respondiesen, déjenme ponérselos aquí, déjenme comparar ahora estos dos ejemplos, déjenme escribirles, este y este otro. ¿Cuánto me daría menos 2 a la cuarta potencia? Menos 16. Menos 16. 16. Menos 16. Entonces, aquí podríamos acotarlo de la siguiente manera. No hay ningún problema con la forma que pongas el paréntesis si el exponente es negativo, ¿no? Ya lo acaban de ver, fueron iguales. Pero si el exponente es, si el exponente es impar. Si el exponente es par, entonces sí tenemos una diferencia, una divergencia. Entonces, bueno, para no estar elucubrando sobre en qué caso es igual y en qué caso es diferente, lo que yo les recomiendo es que siempre sean muy cautos en respetar los paréntesis, ¿no? Aunque dé igual, como en este ejemplo. Aunque dé lo mismo, no piensen que las bases son las mismas en ambos casos, ¿no? Aquí las bases fueron diferentes, 2, menos 2 y 2 en este caso, y pues nos salieron resultados distintos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería el resultado de menos 5 al cubo? Pregunta, menos 5 al cubo. Menos 125. Menos 125. Ok, 3 a la cuarta. 81. Muy bien, aquí está. Menos 4 al cuadrado. 16. Nada de extraño, ¿no? Digamos, porque este menos sería menos 4 por menos 4 más 16. Y ahora, ¿cuál sería el resultado del último caso? 0.25. Un cuarto. Entonces, aquí, un cuarto, perfecto, ¿no? Se dan cuenta que no es necesario que las bases sean explícitamente cantidades enteras, ¿no? O positivos o negativos. Pueden ser también cantidades racionales. En fin, ahí está. Vamos entonces ¿alguien quería comentar algo? Yo, profe, no entendí bien en el ejemplo que puso del menos 2 a la cuarta.
¿Qué es lo Ajá. que hace que, o en el procedimiento, qué es lo que hace que uno dé negativo y otro positivo? Porque, pues, Ok, según yo es lo mismo. vamos a ponerlo en aquí abajito. Déjenme escribirlo. Acá, de nuevo. En la parte, bueno, ya está escrito acá, pero luego lo escribí acá. Menos 2 a la cuarta. Escrito de esta manera, y menos 2. Ay. Ok, voy a borrar. Un momento. Baby, manda location. Entonces, ahora apaguen su micrófono, por favor. Miriam, apaga tu micro, por Hey, favor. bro, apaga tu audio. En un segundo, ay, aquí está. Ok. Sí, cuando suban la mano, cuando suban la mano, bájenla de nuevo para que podemos escribir, digamos, lo que tenga acá. Bueno, entonces estaba mencionándoles lo siguiente, ok. Teníamos menos 2 a la cuarta escrito de esta manera, y abajo teníamos, no puedo escribir, menos 2 a la cuarta de esta manera. Ok, ya. Tenemos estos dos casos, ¿no? Bueno, lo que estaba diciéndoles era lo siguiente, que estos dos casos son netamente diferentes. ¿Por qué? Porque las bases son distintas. En el primer caso, la base es menos 2. Ay, voy a ponérselos aquí. Acá. La base es menos 2, esto. Ya. Y en el segundo ejemplo, la base es 2 positivo. ¿Sí? De tal manera que si yo desarrollo ambos casos, ¿qué me daría? Menos 2 multiplicado 4 veces por sí mismo, ¿no? Como lo está escrito aquí abajo, ¿no? Así. ¿Sí? Y pues bueno, si hacemos esto, ¿cuánto nos daría? Negativo por negativo nos daría positivo, negativo por negativo nos daría positivo, ¿no? Entonces, eso nos daría más 16, ¿no? Como lo escribimos aquí hace un momento. En el segundo ejemplo, ¿qué pasa? Como la base es 2 positivo, este signo negativo que está en un principio simplemente sigue cargándose, no tendríamos por qué eliminarlo, pero lo que tendríamos que multiplicar es 4 veces al 2, ¿sí? Entonces, si lo piensan con cuidado, 2 por 2 por 2 por 2 me da 16, y con este negativo que tenemos desde el principio me da menos 16, ¿sí? Esa es la razón por la cual salieron diferentes resultados, y por lo cual podemos decir desde el principio que estas dos expresiones no son iguales, son diferentes por varias razones. También quise aclarar que cuando el exponente fuese un número impar, como lo vimos en estos dos ejemplos, el resultado no se vería afectado. En ambos me dio, ¿cuánto fue? Menos 32, ¿no? Pero, pues, no podemos estar fijándonos en todos los casos si tenemos números pares o impares, ¿no? Digamos, eso traería muchos casos que no es necesario mencionar, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la razón de ser de lo anterior. Denme un momentito, déjenme un momentito. Ya, perdón. Ahora sí, entonces vamos a ver ya de lleno. Antes no queremos perdernos más. Vamos a las reglas de potenciación, lo que conocemos como las leyes de los exponentes, ¿no? Y bueno, un matemático particular para demostrarles la teoría, la ley, ¿no? Propiamente dicha, pero me parece que más que demostrar, les estoy mostrando cómo funcionan las leyes, ¿no? Entonces vamos a verlo con casos particulares para deducir las leyes de potenciación o leyes de los exponentes, ¿no? Entonces vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? Tenemos esta multiplicación, 2 al cuadrado por 2 al cubo, ¿no? Nada extraño, 2 al cuadrado por 2 al cubo. Bueno, ¿qué pasa si resolvemos este ejemplo? Ya sabemos que 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. Y que si multiplicamos 4 por 8, me da 32. Fin de la historia. Pero quiero que notemos que a su vez 32 es una potencia del 2. En particular, 2 a la quinta, ¿no? Ya lo habíamos resuelto hace un momento, ¿no? 2 multiplicado 5 veces me dio 32. Bueno, entonces mi intención es que veamos la conexión entre estos resultados. En un caso, tengo ¿qué potencias tengo? 2 y 3.
y en el resultado final tengo 5. Quiero preguntarles, ¿qué ha pasado con los exponentes? Se sumaron. Se han sumado. Y eso es lo que básicamente vemos en la primera ley. Si tenemos que estamos multiplicando dos potencias de la misma base, los exponentes se suman y la base pues permanece, ¿no? Y aquí es importante aclarar, de hecho por eso estoy utilizando A para todos los enunciados, las reglas de potenciación o leyes de los exponentes son válidas siempre y cuando la base sea igual, ¿no? Entonces por eso aquí 2 al cuadrado, 2 al cubo, por eso pude reducirlo a 2 a la quinta, porque la base es la misma, ¿no? Bueno, ahora tenemos este otro caso, 2 al cubo entre 2 al cuadrado. Si yo resuelvo esto, me sale 8. Si yo resuelvo esto otro, me sale 4. Y si hago esta división, 8 entre 4, pues ya saben que el resultado es 2, ¿no? Fin de la historia. Pero también recordarán lo que habíamos mencionado hace unos momentos. ¿Cuál es el exponente de 2? Es 1, 2 a la 1. Entonces, ¿por qué lo escribo así? Porque quiero que noten cuál es la relación que existe entre los exponentes de potencias que se están dividiendo. ¿Qué ha pasado? Resta. 3 menos 2 me dio 1, ¿no? Entonces ahí es lo que tenemos. La segunda ley. Cuando tenemos dos potencias de la misma base que se están dividiendo, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Cierto, pero sin olvidar que lo que se está restando es el exponente del numerador menos el exponente del denominador, es decir, el de arriba menos el de abajo, ¿no? Entonces, porque de repente eso se nos puede perder de vista. Finalmente, pues esta regla, que es lo que conocemos como la doble o la exponenciación múltiple. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que tengo aquí escrito? 2 al cuadrado, que está encerrando entre paréntesis, y que está elevado al cubo, es decir, que vamos a exponenciar 2 veces. Lo hacemos, entonces 2 al cuadrado me da 4, y 4 al cubo, que sería 4 por 4 por 4, ¿no? 4 por 4, 16, y 16 por 4 me da 64. Bueno, pero a su vez, les hago notar que 64 es otra potencia de 2, es en particular 2 a la sexta potencia, ¿no? Aquí lo vemos, 32 era 2 a la quinta, entonces 64 es 2 a la sexta. Bueno, y pues como ya lo ven, ¿qué está pasando con los exponentes? El 3 y el 2 se están multiplicando, dándome como resultado el 6, y eso me da la tercera regla, ¿no? Entonces hay 3 casos. Los exponentes se suman cuando las potencias se multiplican. Los exponentes se restan cuando las potencias se están dividiendo. Y los exponentes se multiplican cuando tenemos una exponenciación múltiple, ¿sí? Es decir, exponenciar múltiples ocasiones. Bueno, entonces esto es muy simple, pero pues entiendo que de repente, sobre todo si es algo nuevo, uno puede confundirse porque dice que yo estaba multiplicando y no, luego estoy sumando. Bueno, es una cuestión de práctica, ¿no? Como todo lo que vimos, por ejemplo, ahorita con jerarquía de operaciones. Yo de repente, por ejemplo, he visto en libros, ¿no? O ustedes mismos lo podrían buscar en internet, leyes de los exponentes, ¿no? O reglas de potenciación. Y les ponen una lista enorme, ¿no? Casi 11 casos, ¿no? Entonces, a mí particularmente me parece que eso es muy poco educativo, como llamamos, pedagógico, lo llamaríamos, porque realmente las leyes de potenciación son estas 3, las que les estoy mostrando aquí. Todas las demás son consecuencias o casos particulares de estas 3, ¿no? Entonces, por eso se los pongo más relajado. Estas son las 3 reglas y vamos a utilizarlas para deducir algunos resultados importantes e interesantes, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué resultados estoy haciendo mención, ¿no? Bueno, entonces, veamos algunos de ellos, ¿no? Veamos este ejemplo en particular. Déjenme escribir. Ok. Vean esta división. 3 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Es decir, arriba y abajo lo mismo, ¿no? 3 al cuadrado es 9, 3 al cuadrado es 9, 9 entre 9 es 1, ¿no? Es decir, de nuevo, me estás diciendo que el agua moja, ¿no? Algo muy simple. Cierto, pero quiero que resolvamos esta división utilizando la ley que acabamos de deducir. Me refiero a la de la división. De tal manera que aquí hay un pequeño error en el escrito, porque aquí estoy escribiendo 9, es 3. Déjenme corregirlo, solamente aquí quiero aclararlo. Esto es 3. También aquí. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos que pasa con los exponentes de potencias que se están dividiendo?
¿Qué pasa? Se resta. Se restan. Entonces tendríamos aquí, como lo estoy marcando, 2 menos 2. En otras palabras, 3 a la 0. Y entonces observamos que 3 a la 0 y 1, pues no pueden ser diferentes porque estamos obteniendo los mismos resultados, ¿no? Con diferentes procedimientos, pero el mismo resultado. Y eso nos da como consecuencia esta ley. Realmente pude haber puesto 3, o pude haber puesto 4, o 2, o 1000. El resultado sería el mismo. 1000 a la 0 es 1. 3 a la 0 es 1. 4 a la 0, pi a la 0, menos 3 a la 0 es 1. Cualquier número real elevado a la 0 potencia es 1. Es una consecuencia muy interesante. Debo de admitir que es una consecuencia muy poco intuitiva, porque siempre que vemos un 0 estamos acostumbrados a que pues el 0 mata todo, ¿no? Multiplicas por 0, pues bueno, entonces ahí está. En fin, entonces eso es muy importante que lo tengan presente. Es una propiedad muy simple, pero que van a tener que reflexionar después en otros ejercicios, ¿no? Cualquier número a la 0 potencia es la unidad. Tan, tan. Bueno, ahora vamos con este otro ejemplo, igual de trascendente que el anterior. Estoy haciendo la división 2 al cuadrado entre 2 al cubo. No es la misma que hace un momento, ¿eh? De hecho, está al revés. Esta es el recíproco, es el inverso. Bueno, ya saben que 2 a la 4 es 4, que 2 al cubo es 8, y entonces tendríamos 4 octavos, ¿no? 4 octavos. Una fracción que si nosotros la simplificamos obtendríamos un medio. Y ahí está, y está bien, ¿no? De nuevo, vamos a resolver esto utilizando la regla de la división. Y entonces, pues escribimos la base, que es el 2. ¿Y qué pasa si resto 2 menos 3? ¿Cuánto me da? 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué significa esto? Por un lado estamos obteniendo que esta pequeña división es un medio, y por otro lado estamos obteniendo que es 2 a la menos 1. Claramente no pueden ser valores diferentes. Lo que acabamos de obtener, déjenme escribírselos aquí con claridad, es lo siguiente. Déjenme ponerlo de esta manera. Okay. 2 a la menos 1 es igual a 1 sobre 2. ¿Sí? Pero les recordarán que dijimos que ¿cuál es el exponente de 2? Así escrito solito. 1. 1, entonces lo puedo poner aquí el exponente para que lo noten. Y esto nos está precisamente mostrando esta regla, la que tengo aquí. La del qué pasa cuando tenemos exponentes negativos. Bueno, es un caso peculiar. Hasta ahorita no nos habíamos enfrentado a cantidades negativas. Denme un segundo, déjenme un segundo, un momentito, déjame. Tengo que usar algo. Ok. Ya, tengo que silenciar cuando están distraídos. Ok, entonces les decía, este es un caso muy importante, los exponentes negativos. Cuando ustedes tienen un exponente negativo, como en este ejemplo, aquí está, ¿qué significa eso? Significa que puedes bajar a la base con el mismo exponente pero positivo, como si fuese el denominador de una fracción, ¿sí? De tal manera que entonces yo les podría preguntar, ¿qué sería? Déjenme escribírselos acá. ¿Cómo puedo escribir esta cantidad? 3 a la menos 2. ¿A qué sería igual eso? 3 a la menos 2. A 1 sobre 3 al cuadrado. Exactamente. 3 a la menos 2 sería equivalente a 1 sobre 3 al cuadrado. Y siendo más específicos, ¿a qué es igual esto? Recíproco. A 1 noveno. 1 noveno, ¿no? Entonces, se dan cuenta que, fíjense, por una pregunta muy simple podría hacerles hacer una suma de fracciones, pero no escribiendo las fracciones explícitamente, sino en términos de exponentes negativos, ¿no? Entonces, no lo olviden. Los exponentes negativos lo único que nos están indicando es que la base se va para los denominadores, y en ese momento pierde su negatividad, se convierte en positivo, ¿no? Bueno, ahí está. El último caso que realmente no es una ley, es esta, es decir, si tú tienes dos cantidades elevadas a un exponente, tú las puedes separar con el mismo exponente a cada uno, ¿no? Y lo puedes poner adentro de un paréntesis o afuera. Realmente es indistinto, ¿no? Y lo estoy mostrando con este ejemplo. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ven claramente que las bases son diferentes, ¿no? Las bases son diferentes. En este caso, pues nos daría 4 por 9, que es 36. Pero a su vez, 36, como ya lo hemos dicho, es 6 al cuadrado. Es decir, el exponente se mantiene y
las bases se multiplican, ¿no? Les digo, este es un caso más bien, no lo consideraríamos como una ley de los exponentes porque no está pasando nada con ellos, solamente con las bases. Bueno, en fin, entonces déjenme mostrarles algunos problemitas, no, más que problemitas, algunos pequeños ejercicios para que reflexionemos las leyes que acabamos de deducir, ¿no? Entonces, a ver, quisiera que ahora ustedes me dijeran sus resultados, empezando por el primero. 4 al cuadrado por 4 al cubo por 4 a la menos 4. ¿Qué responderían? ¿Sería 4 a la 1? 4 a la 1. ¿Por qué? Se suma 3 más 2, 5. Menos 4, 1. Exactamente, muy bien. Entonces, estamos multiplicando, los exponentes entonces se suman. Tendríamos 2 más 3 más menos 4, ¿no? Entonces tendríamos 5 más menos 4, que nos daría 5 menos 4, y eso sería 1. Un 1 que pueden o no escribir, ¿no? Ahí está. Muy bien. Siguiente caso, ¿cuánto nos daría? 5 a la 17. 5 a la 17ª potencia, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, el siguiente caso sigue siendo una multiplicación, pero como se darán cuenta, hay potencia, hay dos tipos de bases, ¿no? Por un lado tenemos el menos 6 y por el otro lado tenemos al 2, ¿no? Entonces, no es ningún problema, vamos a aplicar las reglas solamente para aquellas que tengan la misma base. ¿Cuánto tendríamos con menos 6? ¿Menos 6 a la cuánto? A la 1. A la 1. A la 1, ¿no? 3 más menos 2 nos daría 1. ¿Que puedo o no escribir? Lo voy a dejar ahí sin escribir. ¿Y cuándo tendríamos con la siguiente base? 2 a la 7. 2 a la séptima. A ver, pregunta, ¿cuánto me daría ya, si quisiera resolver el valor exacto de esto, cuánto sería? ¿Cuánto es 2 a la séptima? Es decir, 2 multiplicado 7 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 128. 128. Muy bien. ¿Y si finalmente multiplicasen eso por menos 6? Menos 700. Menos 768. Menos 768. 768. Perfecto, ¿no? Entonces déjenme escribírselos ya el resultado final. ¿No? Cuando son cantidades pequeñas, no hay problema con expandir. Cuando son muy grandes, por ejemplo, como 5 a la 17, pues ya no tiene sentido escribirlos, ¿no? Menos 768. Bueno. Siguiente ejemplo. A ver, díganme, ¿cuál es el resultado? 7 al cuadrado, 7 a la quinta por 7 a la menos 7. Igual a 1. 1. Perfecto, porque estamos multiplicando, ¿cuánto nos daría? Técnicamente nos daría 7 a la 0, pero que acabo de repetirles insistentemente, que eso es igual a 1. ¿Sí? Cantan. Siguiente caso, 5 a la quinta entre 5 al cuadrado. Da 1. ¿También 1? 5 a la 3. 3. 5 a la 3. ¿Cuánto sería? ¿Cómo se puede expandir? Ah, sí, sí. ¿Cuánto sería? ¿5 al cubo? 125. 125. Okay. Les digo, cuando son exponentes pequeños, no es, digamos, una pérdida de tiempo expandirlos. Bueno, en fin. Ahora, el siguiente caso. Vean, voy a hacerles un par de preguntas, ¿no? Primero, quiero cuestionarlos sobre lo siguiente. ¿Es posible aplicar, me borro acá. ¿Es posible aplicar leyes de los exponentes para lo que estoy marcando en amarillo? No. No, porque las bases son distintas. Es decir, no puedo hacer algo explícitamente para el numerador y para el denominador. Sin embargo, sí puedo hacerlo para estos segmentos, ¿no? Entonces vamos a pensarlo así. 3 entre 3 al cubo, por un lado, y 4 a la sexta entre 4. Bueno, tan tan. Ahora, entonces, quiero que respondamos a esta primera parte. 3 entre 3 al cubo. ¿Cuánto les daría? Menos 2. 3 a la menos 2. 3 a la menos 2. Muy bien. Recalco que aquí el exponente es un 1, ¿no? Es un 1. ¿Y qué pasa cuando estás dividiendo? Los exponentes se restan. 1 menos 3 menos 2. Y para el siguiente caso, es decir, 4 a la sexta. 4 a la quinta. 4 a la quinta. Muy bien, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, entonces esta, pues bueno, no quisiera hacerla, pero no vamos a perder un poquito de tiempo. Solamente vamos a escribir cómo quedaría escrita en términos de fracciones, ¿no? No vamos a hacer la suma para poder aprovechar el tiempo.
primero, quiero que me digan, ¿cómo quedaría escrito esto si lo desarrolláramos como fracciones? Un medio más un tercio, bueno, un noveno. Porque, bueno, Más- ¿por qué noveno? Porque sería 3 al cuadrado, ¿verdad? Más un cuarto. No, menos. 1 sobre 2 al cuadrado. Ok. Y en Sería un efecto, cuarto. como ustedes comentan, 3 al cuadrado sería un noveno y 2 al cuadrado, pues claramente es un 4, ¿verdad? Entonces nos daría un cuarto, ¿no? Entonces déjenme borrarlo y se los pongo así. Bueno, ya podríamos hacer después la suma y la resta. Vamos entonces a lo que nos interesa, ¿no? A lo siguiente. Bueno, ahí está. A ver, entonces, pregunta. A ver, la verdad no entendí las letras de lo que está escrito ahí, pero quiero que me digan cuál es su resultado. Me refiero a la operación que está en la parte superior. 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Precisamente estaba ligado a lo que me estaban preguntando hace unos minutos. ¿Es 18? 18. 3 a la cuarta. Ay. 18. A ver, 18. vamos a ver. Primero parte, esto, ¿no? 3 al cuadrado, pues ya lo saben, es 9, ¿no? Menos, y luego tenemos este término, este paréntesis, y tenemos esto, menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto les había dicho que sería esto? A ver, déjame borrarlo acá. Lo que está dentro del paréntesis, para acabar pronto. ¿Cuánto vale? 9. ¿9 Menos 9. o menos 9? A ver, es lo que quiero que 9. aclaren. ¿9 o menos 9? 9. Menos 9. Ah, por eso, ya entiendo 9. por qué ponían este meme, ¿no? Porque Menos 9 no se porque no ponen de afecta al menos. ¿Perdón? ¿no? Ajá, es menos 9 porque no afecta al menos, como dijo la compañera. Exactamente, porque el menos no está siendo exponenciado. La base es el 3, ¿sí? Ahí le acabo de borrar el 3. Es el 3, entonces esto nos saldría precisamente menos 9. Y bueno, entonces, ¿qué pasaría después? Menos por menos nos da más, 9 más 9, y eso responde lo que acaban de resolver, 18, ¿no? Y sí, muchos pensaban que era 0, pero bueno, ya aclaramos por qué no es 0, porque el resultado es 9. Bien. En fin, entonces, eso, digamos, comprende la parte de leyes de los exponentes, ¿no? Ya las hemos visto. Quiero que me las repitan, por favor. Quiero que me enuncien lo que acabamos de ver. Pues cuando tenemos, digamos, multiplicación de exponentes se suman, cuando tenemos división de exponentes se restan, cuando tenemos, es que no sé cómo se diga, el que exponente que va al otro exponente. Ok, digamos, dejémoslo así. Ajá, se multiplican y cuando tenemos, por ejemplo, para lo de la, es que no sé cómo explicarlo para lo de la fracción, pero sí. Ok, bueno, a ver, ahora, digamos, ya lo acaban de enunciar, ¿no? Los primeros 3 leyes, ¿no? Bueno, las 3 leyes. Cuando tú tienes potencias de la misma base y se están multiplicando, o mejor dicho, cuando multiplicas potencias de la misma base, los exponentes se suman. Cuando divides potencias de la misma base, los exponentes se restan. Y cuando tú haces una exponenciación múltiple, que es lo que me estaban preguntando, exponenciar más veces, los exponentes se multiplican. Bueno, las dos consecuencias importantes que de estas leyes eran la presencia de los exponentes negativos, lo que nos daban las fracciones, y la presencia del exponente cero, que para cualquier base, sin importar quién sea la base, exponenciar al cero significa 1, es igual a la unidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora a lo que sigue. Vamos ahora a revisar brevemente proporcionalidad directa e inversa, ¿no? Proporcionalidad. Bueno, ¿qué es esto de proporcionalidad? Pues vamos a ver los dos casos. Empezando por la proporcionalidad directa. Bueno, aquí ya viene afirmado que en una línea que es, y con unos ejemplos, dice, la proporcionalidad directa es un caso matemático donde se relacionan, donde la relación entre dos variables es de esta manera. Es decir, tú tienes dos variables, y y x. Y la manera en la cual ambas magnitudes se relacionan, si lo quisiéramos escribir como una ecuación, es esta, y igual a k por x. Y aquí hago énfasis en que esta ecuación, no sé si ustedes estén familiarizados todavía, con los que voy a ver matemáticas a fondo lo voy a mencionar, es proporcionalidad lineal o directa.
¿Por qué se le llama lineal o directa? Porque representa líneas en el plano cartesiano, ¿no? Es decir, si tú graficas esas relaciones, se dibujan líneas. Bueno, entonces quiero mostrar dos ejemplos de lo anterior con estas oraciones, ¿no? Dice lo siguiente. Si compras 2 kilogramos de tortilla, es decir, tu variable X es la tortilla o los kilogramos de tortilla, tú pagas 30 pesos. Es decir, el dinero es la otra variable. Tortillas y dinero, ¿no? Una idea muy simple, ¿no? 2 kilogramos de tortilla, 30 pesos. Entonces, si nos preguntásemos 3 kilogramos de tortilla, ¿cuánto valdrán? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto costará? 45. ¿Y cómo dedujeron eso? Un kilo Dividiendo cuesta 30. Digo, 15 pesos. Ok, ¿se dan cuenta que este pensamiento, el pensamiento lineal o proporcionalmente directo, es el que más familiar tenemos? Porque, como lo acabo de poner con este ejemplo, estamos acostumbrados que tú dices, ok, tanta cantidad de una variable es equivalente a tanta cantidad de una segunda variable. A partir de esta relación, puedo deducir la constante de proporcionalidad y con ella poder obtener cualquier posible valor para otra pareja de datos, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes indirectamente obtuvieron fue esa constante de proporcionalidad que era el valor de un solo kilo, ¿no? 15 pesos. Lo mismo pasa aquí. Digo lo siguiente. Tengo una pila de hojas, ¿no? Una cantidad de hojas, 1000 hojas, que tiene una altura de 50 milímetros, ¿no? De grosor. Ok, entonces tenemos las dos variables. La cantidad de hojas es X, el grosor de la pila es Y. Tenemos nuestras dos variables. Si queremos decir cuántas hojas, 50 hojas, cuántos milímetros valdrá, pues entonces tendríamos que construir esta ecuación y encontrar K, ¿sí? En este caso ya les estoy poniendo que K vale 20. Entonces, bueno, pueden hacer la multiplicación y deducir los milímetros. Pero en el fondo, estos problemas, básicamente lo que están haciendo es ser una simplificación o aplicación de esta regla de 3, ¿no? Seguramente la habrán visto desde la primaria y si no, pues la vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Por qué se le llama regla de 3? Bueno, realmente no estoy seguro, pero creo que porque infiere el hecho de utilizar 3 datos, ¿no? Dice, es un procedimiento para resolver problemas o situaciones de proporcionalidad directa que recibe ese nombre porque se utilizan 3 piezas de información, ¿no? Y aquí se hace aclaración, 2 de las cuales deben de ser del mismo tipo, ¿no? Kilogramo, kilogramo, peso, peso. O sea, es decir, tienen que ser 2 datos, pero del mismo tipo de datos, ¿no? Y se utilizan para encontrar el cuarto dato, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a enfatizar los datos, los acomodo para el primer problema, que vimos el de las tortillas, ¿no? Y les comento, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos estos 3 datos, 2 kilogramos, 3 kilogramos y 30 pesos. Y estamos buscando el cuarto dato, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues acomodamos los datos del mismo tipo en la misma columna, puede ser a la izquierda o a la derecha, eso no importa. Y lo que sigue es hacer una multiplicación y una división. Vamos a multiplicar aquellos datos que estén en diagonal, ¿sí? En este caso el 3 y el 30, y vamos a dividir el resultado entre el tercer dato, en este caso 2. Y eso nos daría, pues ya, el resultado final, ¿no? Y aquí es precisamente lo que pongo. 30 kilogramos por 3 kilogramos por 30 pesos entre 2 kilogramos, ¿no? Entonces, ven cómo incluso los datos, kilogramo entre kilogramos, se anula, ¿no? Y solamente me queda el tipo de dato que se está buscando, pesos, ¿no? Les digo, esto es un ejemplo muy trivial, ¿no? O sea, numéricamente no representa ninguna dificultad, pero lo que me interesa es que ustedes reflexionen cómo se resuelven estos problemas de proporcionalidad con la regla de 3. 3 datos, multiplicas en diagonal y divides con el tercero. Así de simple, ¿no? Hay otros que lo ven, digamos, en términos de fracciones, digamos, es irrelevante cómo lo utilicen. Hay otros que lo ponen como si fuera una ecuación, también es válido, solamente son maneras diferentes de escribir lo mismo, ¿no? No hay, digamos, algo nuevo en algún otro método. Bueno, entonces ese, digamos, es el primer método, proporcionalidad directa. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre la regla de 3? No. No. ¿Ya la habían escuchado o no? Sí. Sí. Bueno, en fin, ahí está. Entonces, ya saben, este es un caso donde está el gemelo bueno y el gemelo malo. Ah, no, todavía no vamos a eso. Entonces, esto es algo muy irónico, pero espero que esto les ayude a recordar cuál es el orden, ¿no?
se multiplica en diagonal, ¿sí? Y se divide con el tercer dato, ¿no? Y eso nos da lo que se quiere. Bueno, en fin. Vamos entonces ahora, como les decía, que tenemos el gemelo bueno y el gemelo malo. El gemelo bueno es el que acabamos de conocer, la proporcionalidad directa. El gemelo malo es la proporcionalidad inversa, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque es el que casi no se maneja, o sea, muchos no lo conocen, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito con detenimiento de este caso, ¿no? ¿Qué es la proporcionalidad inversa? De nuevo, es un caso matemático, es decir, de una relación entre dos variables, X y Y, pero que está escrita a partir de esta expresión matemática. Y igual a K sobre X, no por X, ¿no? Entonces, acuérdense, proporcionalidad directa es multiplicación, proporcionalidad inversa es división, ¿no? Y bueno, lo mismo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? K es la constante de proporcionalidad. Y hay un detalle interesante. ¿Cuál? ¿Se acordarán que ayer? No, sí, ayer, ¿verdad? Creo que ayer se los comenté. ¿Qué les comenté? A ver, solamente para que se lo recuerde. Les dije muchísimas cosas, ¿verdad? Pero ¿se acordarán que les había hecho esta pregunta, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿No? Les puse estas tres fracciones, un medio, un tercio y un cuarto. ¿Recuerdan su respuesta al respecto? Sí. Sí, Un cuarto. Era un medio más grande. Un medio. Un medio. ¿Y cuál era la reflexión al final? La reflexión entre más grande sea el denominador, la fracción es más pequeña. O pueden verlo de la otra manera. Entre más pequeño es el denominador, más grande es la fracción, ¿sí? Bueno, ese comportamiento precisamente es el que estamos viendo en este caso. En este caso, es decir, si una variable X es grande, la otra variable Y es pequeña. Y viceversa. Si la variable Y es pequeña, la variable X es grande. Eso es lo que significa proporcionalidad inversa. Una relación entre dos magnitudes donde si una crece, la otra disminuye. Eso, digamos, también lo van a ver mucho en física, ¿no? Y aquí acabo de ponerles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Miren, si dos albañiles, que vamos a llamar a los albañiles Y, terminan un muro en 9 días, una pared, bueno, o una barda, si quieren más largo, en 9 días, 6 albañiles, ¿en cuánto tiempo acabarían el mismo muro? ¿No? Entonces, 3 días. ¿Cuánto, perdón? 3. 3, muy bien, sí. 3. Bueno, entonces vamos a ver más adelante, tengo ejercicios precisamente planeados para esto, pero básicamente la idea es la siguiente. Tú estableces, aquí es donde por eso les decía que es el gemelo malo. Aquí mucho quiero enfatizar lo siguiente. En la proporcionalidad inversa no se vale aplicar regla de 3. Más bien, creo que debo decirlo así. En proporcionalidad directa, la regla de 3 no es válida, ¿no? Entonces, grábenselo. La regla de 3 es precisamente aplicada a comportamiento lineal o proporcionalmente directo. La regla de 3 no se vale para proporcionalidad inversa, ¿no? Entonces, bueno, hay varias maneras en las que podríamos escribir esto. Déjenme pensarlo de esta manera. Yo les sugiero que ustedes identifiquen con claridad quiénes son las variables Y y X. En este caso, 2 albañiles es X y 9 días es, 2 albañiles es Y y 9 días es X. Es decir, tenemos una relación de 2 a 9. Si lo que quiero es ahora que los albañiles ahora sean 6, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo terminaría el muro? Bueno, entonces nuestra incógnita sería el tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues primero que nada, vean, déjenme ponérselos de esta manera, déjenme escribirlo a continuación. Si ven esta expresión, ¿qué pasa si yo despejo K? ¿Qué pasa si yo despejo K? Bueno, se darán cuenta que la X está dividiendo, entonces puedo pasarla del otro lado multiplicando, quedando de esta manera quedaría K. K es igual a Y por X. ¿Queda claro que lo estoy diciéndoles? Solamente estoy pasando aquí la X arriba. ¿Sí? Sí. Puedo ponerla a la derecha, a la izquierda, eso no importa, ¿no? Puedo ponerla a la derecha y a la izquierda, no importa. Bueno, porque lo primero que deben de hacer para encontrar proporcionalidad inversa precisamente es definir cuánto vale K. Ya borré todo, ¿verdad? ¿Cuánto vale K?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir cuánto vale K. Entonces, a ver si estoy bien. Aquí estamos. Ok. ¿Cuánto vale K en este ejercicio en particular, el de los albañiles? Pues ahí lo estoy escribiendo, 18. ¿Pero de dónde vino? De la multiplicación de Y y de X. En este caso, Y y X que conocemos son el 9 y el 2, ¿no? 9 por 2, 18. Bueno, ¿por qué es importante? Porque si ya conocemos a K, entonces ya podemos, de hecho ya podemos sustituir K en esta ecuación. Voy a borrarla. Y vamos a ponerlo como 16 entre 6. ¿Cómo está esto? Es 18. 8, perdón, aquí está 18. 18, ok. 18 entre 6. ¿Por qué pongo 6? Porque es lo que quiero conocer. Déjame ver si estoy escribiendo bien las cosas. Albañiles. Ok, sí, ya. Y 18 entre 6, pues es lo que me dijeron, ¿no? 3 días, ¿no? Tan. Bueno. Entonces, ahorita vamos a hacer otros ejemplos de esto, de proporcionalidad inversa, pero lo primero que uno podría preguntarse, antes de preguntarse cómo resolver la proporcionalidad inversa, es cómo diferenciar ambos casos, ¿no? Es decir, ustedes ya están en el examen, les ponen un problema y no saben si lo que están teniendo es inverso o directo, ¿no? Es decir, utilizar regla de 3 o no. Entonces, bueno, aquí la cuestión es muy simple. La proporcionalidad directa te predice que si una variable sube, la otra también. Déjame ponérselos de esta manera. Si una variable sube, la otra también. Es decir, si crece el precio de las tortillas, pues es porque compraste más tortillas, ¿sí? Y en el otro caso, en el proporcionalidad inversa, significa que si una magnitud baja, es porque la otra está creciendo, ¿no? Entonces, ahorita piensen en lo de los albañiles. Si son más albañiles, quiere decir que van a acabar en menos tiempo, ¿sí? No tendría sentido pensar que más albañiles implicaría más tiempo. Bueno, dejemos de hablar de albañiles, ¿no? Pues pongamos que todos trabajan al mismo ritmo. Pero bueno, entonces eso es lo que quiero decirles, ¿no? Cómo reconocer si es una proporcionalidad inversa o si es una proporcionalidad directa, ¿no? Eso es todo. De hecho, esto también lo van a ver mucho en física, por eso quise hacer mucho énfasis en eso. Bueno, ya estamos casi por terminar esta parte de la presentación de los temas y vamos a ver problemas al final, entonces déjenme abordar rápido esto. Porcentajes, ¿no? Porcentajes es muy breve, muy rápido. ¿Quién me podría decir cómo se calculan los porcentajes? ¿Cómo calculan porcentajes? Uy, perdón. Se multiplica y se divide entre 100. Es cierto, multiplicar y dividir entre 100 es una manera de calcular porcentajes, pero esa idea de hacer dos operaciones la podemos simplificar con una única multiplicación. Por punto ¿A qué me 100. refiero? Exacto, es decir, mira, aquí les pongo lo siguiente, ¿eh? Dice, la manera más eficiente de obtener un porcentaje es multiplicar la cantidad que vas a la cantidad que estás calculando, el total, mejor dicho, perdón, por el porcentaje deseado, pero, ojo, pero escrito en su versión decimal. Es decir, si yo quiero calcular el 25% de algo, quiero decir que a ese algo lo debo de multiplicar por 0.25. Si quiero calcular el 95%, debo de multiplicar por 0.95. Si quiero el 2%, debo de multiplicar por 0.02. Es decir, al estar multiplicando por sus versiones decimales, ya nos estamos ahorrando una división entre 100 o otra división innecesaria, ¿sí? Entonces, tengan presente esto, cómo escribir los porcentajes en su versión decimal, ¿no? Incluso aquí les puse ¿no? 175% significaría 1.75. Y todo esto porque pues el 100% pues es el equivalente a la unidad, al entero, ¿no? A la totalidad. Pero bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos ya en forma de examen. Ya saben, esta es nuestra última parte, donde pues ejercitamos todo, ¿no? Entonces vamos para allá. Vamos para allá. Ahí. Ok. Entonces pues vamos a ejercitar estas partes. Primera pregunta. A ver, esto ya es de todo, de todo lo que vimos hoy. Primera pregunta. ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión que tienen en la pantalla? Bueno, ¿alguien quiere
empezar a resolver? ¿Alguien quiere empezar a decir cómo empezar y cómo procederíamos? Pues primero empecemos por la izquierda. Empecemos por la izquierda y con los paréntesis. O sea, primero tenemos que sacar lo de los paréntesis y cuando sacamos lo de los paréntesis tenemos que hacer la división de menos 2 al cubo entre de 8 que nos daría 1. Ok, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Primero que nada, concentremos nuestra atención en esta primera parte. Tengo menos 2 al cubo. Quiero escucharlos. ¿A cuánto es igual? Menos 8. Menos 8. Muy bien, acuérdense. En este primer punto, ¿quién es la base? 2, positivo. Entonces tendremos aquí, como lo dijeron, menos 8. ¿no? Muy bien. Entre 8 menos 4. Y ahora pregunto, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es 1 medio a la menos 1? 2. Es punto 25. No, 1. No, es 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahí es 0.5, o 1 medio, mejor dicho, el inverso. ¿Se acuerdan que ayer vimos la palabra, vimos que en los números reales todos tienen sus inversos? ¿Quién es el inverso de 1/3? 3. ¿Quién es el inverso de un cuarto? 4. ¿Quién es el inverso de 5 cuartos? 4/5. Y en este caso en particular, ¿quién es el inverso de 1 medio? Es el 2. Punto 5. Punto 5 es 1 medio, ¿eh? Punto 5 es 1 medio. Ahora, ya que estamos en este punto, quisiera preguntarles, ¿cuántas operaciones tenemos? 1, 2, 3. 3, ok. ¿Y cuál resolvemos primero? La división. ¿De quién entre quién? Menos 8 sobre 8. entre 8. ¿Y cuánto les daría? Menos 1. Menos 1, ok. ¿Y luego qué nos daría aquí? Porque lo que sigue, antes de hacer esta resta, es multiplicar 4 por 2. Menos 8. Menos 8. Y ya el resultado entonces sería Menos 9. menos 9. No, así de simple, ¿no? Como se darán cuenta, no es un problema que operacionalmente tenga mucha complejidad. O sea, me refiero que no hay que hacer muchas cuentas, pero sí tienen que prestar atención en la jerarquía, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también en los exponentes, ¿no? Todo viene ya junto. Bueno, entonces nuestro resultado fue la opción A. Perfecto. Bueno, entonces ahora... Ok, vamos. Ok, aquí, ¿qué es lo que dice? Bueno, observamos una promoción en la compra de 3 chocolates, pagas 2. Si decidimos comprar 156 chocolates, ¿cuánto pagaremos? Bueno, esto, primero que nada, es una pregunta sobre qué tema? Proporcionalidad, ¿no? Bueno, y ahora la Directa. pregunta, ¿proporcionalidad inversa o directa? Directa. Ok, y si es directa, se resuelve con... Regla de 3. Entonces decimos, 3 chocolates, si compro 3 chocolates, pago 2, ¿no? Entonces, si quiero comprar 156 chocolates, ¿cuántos tendría que pagar? Entonces, ¿cómo se operan? Se multiplican estos 2 y se divide entre 3. ¿Cuánto les daría? 104. 104. 104. Tan, eso es todo, ¿no? Fin de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí debemos diferenciar. Ambos son chocolates, estoy de acuerdo, ¿no? Pero estos son los que compras o los que pides y estos son los que pagas. Entonces, sí son datos diferentes, ¿no? Son datos diferentes. Bueno, muy bien. Vamos ahora a esto que sigue. Ok, interesante, ¿no? Dice, ¿cuál es el resultado de la siguiente expresión? Bueno, tenemos una serie de potencias, entonces vamos a resolverlo, ¿no? Vean, déjenme escribirlo con calma. Ok. Primero que nada, en la parte superior, es decir, en el numerador, en principio no puedo hacer nada con el 2 a la menos 2, ni con el 3 a la menos 1, porque son potencias de bases diferentes, ¿no? 2 y 3. Sin embargo, lo que sí puedo aplicar es que ambas potencias, el 2 a la menos 2 y el 3 a la menos 1, están elevados a la menos 2, es decir, están exponenciados múltiples veces, o 2 veces en ese caso.
quiero que me recuerden, en ese caso, cuando hacemos una múltiple exponenciación, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican. Entonces tendríamos, en el numerador tendríamos 2 a la ¿cuánto? A la 4. A la cuarta, ¿no? Porque tendríamos que sería menos 2 por menos 2. Y 3 a la 2. 2. A la 2, porque es menos 1 por menos 2. Ok, bien. Entonces aquí, bueno, aquí escribo lo que tengo aquí. 2, 3 al cuadrado y 5 a la 0. Ok. Bueno, entonces esto ya es muy simple porque se dan cuenta de lo siguiente, ¿no? Podría enfrascarme en hacer todas las operaciones, pero realmente se dan cuenta que este término y este otro es el mismo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en el numerador y en el denominador tenemos exactamente la misma cantidad? Se eliminan. Los exponentes se restan, pero eso no. Ambas respuestas están bien, porque algunos me dijeron se eliminan y otros me dijeron se restan. Bueno, vamos a aclarar que ambos dijeron la misma respuesta. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa eliminar? Tal vez la palabra es un poco desafortunada, porque no estamos eliminando en el sentido de que estemos convirtiendo a 0 o desapareciendo. Estamos transformando a un 1. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, de hecho lo vimos como un ejemplo, sería 3 al cuadrado menos cuadrado. O en otras palabras, 3 a la 0. Y como ya lo dijimos, ¿cuánto es 3 a la 0? 1. 1. Entonces, cuando estamos tachando esto, cuando están haciendo esto, seguramente ya lo habrán visto en matemáticas, cuando están haciendo eso, en el fondo lo que están realizando es una conversión por 1. ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿cuál es el nombre elegante del 1? Que lo vimos ayer. Neutro o algo así era. El 1 es el neutro multiplicativo, es decir, es el número que no importa si lo multiplicas, no afecta el resultado. Por eso cuando estoy diciendo que estoy convirtiendo a 1, es porque un 1 no va a afectar al resultado de la operación, ¿sí? Este también es un 1 y tampoco va a afectar. Entonces solamente nos quedamos con esta parte, ¿no? 2 a la cuarta sobre 2 al cubo. ¿Y cómo se procede en este caso? Ahí sí se restan. Se restan. Y entonces, ¿cuánto me quedaría? 2. 2 a la 1. 2 a la 1. 2. Y dijeron que 2 a la 1 es 2. 2. Fin de la historia. 2. Fin de la historia, ¿no? Entonces, bien, noten, aquí es lo que quiero que hagan ustedes, noten cómo un ejemplo tan sencillo, y no, operacionalmente, de nuevo, qué tan difícil es restar 2 menos 2, o qué tan difícil es restar 4 menos 3. La dificultad o la complejidad del problema no radica en las operaciones, por eso no les permiten llevar a calculadora, porque no es algo que vayan a necesitar. La complejidad viene en los conceptos, en saber que vas a dividir este con este, o que vas a multiplicar este con este, ¿no? Lo que hicimos en los pasos anteriores. Bueno, fin de la historia, ahí está. Entonces el resultado es 2, no hay más que decir. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de responder? No. Ok. Entonces, déjame ver. Ok. Bueno, entonces vamos a... Por favor. ¿Perdón? ¿Puede volver a repetirlo? ¿Qué parte? Ya lo último, para sacar el resultado de 2. Ok, déjenme escribirles aquí, un momentito. Habíamos quedado en lo siguiente, teníamos 2 a la cuarta y 3 al cuadrado, ¿no? Y abajo teníamos 2 al cubo, 3 al cuadrado y 5 a la 0. Bueno, para acabar pronto habíamos dicho que por una u otra manera estos términos, las potencias de base 3, desaparecían o se convertían en unos. Lo mismo que el 5 a la 0, ¿no? Se convertían en unos, ¿no? Y no importa si multiplicas por 1 o por, multiplicas 5 por 1, 5. 1000 por 1, 5. Es decir, multiplicar por unos no afecta al resultado, ¿sí? Entonces, bueno, por eso nos deshicimos de estas cantidades y solamente nos habíamos quedado con esto, ¿no? Y esto era igual a 2 a la cuarta menos 3, ¿no? Porque estamos obedeciendo las leyes de los exponentes. Cuando potencias de la misma base se dividen, los exponentes se restan. Y bueno, ¿cuánto es eso? 2 sería 2 a la 1, ¿no? Y 2 a la 1 es simplemente 2. Por eso obtuvimos este resultado, ¿sí? En fin. Bueno, entonces vamos ahora con la siguiente pregunta. A ver, voy a darles unos segundos
porque quiero que ustedes la respondan. Quiero que ustedes la respondan. Entonces, adelante. Si alguien tiene algún resultado, me lo puede indicar. Yes, la D. Creo. La 10. Ok, muy bien, vamos a analizar con cuidado esto. Miren, este problema lo puse a propósito porque es un problema que introduce algo que es muy común en estos exámenes. Se conocen como distractores, piezas de información que no son relevantes y que realmente cuyo fin realmente es pues hacerte dudar. Bueno, vamos a ver a qué me refiero. ¿Qué dice este problema? Dice, tienes con 50 kilogramos de harina y con 3 kilogramos de huevo se puede fabricar 80 kilogramos de pan. Ok, bueno, entonces les están diciendo cuáles son las porciones, ¿no? ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuántos kilogramos de harina se requieren para fabricar 16 kilogramos de pan? Entonces, si se dan cuenta, tenemos 4 datos, ¿verdad? Este y estos dos, ¿no? Entonces, uno pensaría, bueno, entonces, pues, ya no hago regla de 3 porque hay 4 datos. No, lo que hay que identificar es, con calma, quiénes son datos del mismo tipo y qué datos nos están pidiendo resolver. Voy a tratar de separarlos con colores para que quede muy claro. 50 kilogramos no solamente es kilogramos, sino que es harina, ¿ok? Harina. Entonces, déjame borrarlo, voy a hacer mejor así, con esto. Ok, esto es harina, ok. Si se dan cuenta, precisamente es lo que nos están preguntando responder. Harina, kilogramos de harina. Otra pieza de información sería los kilogramos de huevo, ¿no? Otra pieza de información. Y finalmente, kilogramos de pan en estas partes, ¿no? Entonces, se dan cuenta que hay realmente 2 tipos de información que realmente nos están importando. Los kilogramos de harina y los kilogramos de pan. En otras palabras, esta pieza de información, 3 kilogramos de huevo, es una pieza o es un dato irrelevante, o otros la llamarían un distractor, ¿no? Porque no va a jugar ningún papel en nuestro ejercicio. Bueno, aclarado lo siguiente, pues entonces decimos lo siguiente. 50 de harina es lo que necesitas para hacer 80 de pan, ¿no? Y si lo que quiero saber es cuánta harina se requiere para 16 kilogramos de pan, entonces ahora sí tengo la regla de 3. ¿Y cómo funciona? Ya lo habíamos dicho. ¿Cómo se opera? Se multiplica 50 por 16 y se divide entre 80. Entonces, algunos ya me respondieron y, en efecto, el resultado sería 10, ¿no? 50 por 16 da 800 y 800 entre 80 me da 10 kilogramos, ¿no? Entonces, no era un problema complicado, pero la complejidad estaba precisamente en que era un problema que tenía un dato extra, ¿no? Algo muy frecuente en estos exámenes. Bueno, pues quiero que sean conscientes de ello para que lo practiquemos. Bueno, en fin. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir? ¿No? Profe. ¿Sí? ¿Me pudiera repetir cómo identificamos cuando se va a resolver por proporcionalidad inversa o directa? Ok, habíamos dicho que en la proporcionalidad directa identificábamos que si tienes 2 variables, ambas crecen o disminuyen de la misma forma. Entonces yo te pregunto, si tú tienes más harina, pues vas a hacer más pan, ¿cierto? Y si tienes menos harina, vas a hacer menos pan. Eso es lógico, ¿no? No pienses que si tienes más harina vas a hacer menos pan. Entonces, la manera de identificarlo es, de identificar el tipo de proporcionalidad que estás resolviendo, es identificar las variables que están jugando y ver si ambas crecen juntas o por separado. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que entre más harina tengas, pues lo lógico es que vas a producir más pan, o
que si tienes menos harina, vas a producir menos pan. Eso es proporcionalidad directa. Que ambas magnitudes crezcan o decrezcan juntas. Vamos a verlo ahorita. Para completar esto, un problema de proporcionalidad inversa, ¿no? Justo lo que aquí tengo, ¿no? Entonces, aquí tengo lo siguiente, ¿no? 20 pintores pintan una escuela en 30 días, ¿ok? ¿Cuántos trabajadores extra o cuántos trabajadores más se deben de contratar si queremos terminar de pintar la escuela en 12 días, ¿no? Es decir, en lugar de un mes, en menos de una quincena, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde yo pienso, ¿cuáles son las variables? Por un lado, número de pintores y por otro lado, el número de días. Y entonces es donde, antes de empezar a resolver, bueno, ya directamente ya les he dicho que es proporcionalidad inversa, pero lo reflexionamos. Si yo contrato más pintores, déjenme escribir, ok. Si yo contrato más pintores, ¿tardarán más días en terminar de pintar la escuela? No, menos. No, menos. Es decir, si yo aumento el número de pintores, disminuye el número de días. Y viceversa, ¿no? Si yo disminuyo el número de pintores, aumento el número de días. Entonces, es un caso de proporcionalidad inversa. Bueno, entonces, precisamente procedemos como les decía, esto no es regla de 3. Recuerden que en la proporcionalidad inversa, la fórmula es esto. Y igual a K sobre X. Bueno, bien. Entonces, les decía, voy a definir a los pintores como la variable Y y a los días como la variable X. Y yo sé que con 20 pintores puedo acabar el trabajo en 30 días, ¿sí? Lo que me preguntan es cuántos pintores requeriría, bueno, mejor dicho, lo que necesito saber como primer paso es saber cuántos pintores acabarían el trabajo en 12 días, ¿no? Entonces, ¿qué les dije? ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar? La constante de proporcionalidad K. Y K aquí es igual a la multiplicación de Y por X. En este caso, a la multiplicación de 20 por 30. ¿Cuánto nos daría eso? 600. 600. Entonces, la constante de proporcionalidad es 600. Si yo sustituyo en la fórmula K sobre X, en lugar de poner K pongo 600 y en lugar de poner X pongo los 12 días deseados, tendría que, el resultado sería 600 entre 12. ¿Y cuánto es eso? 50. 50. Ok, entonces ahí está. 50 pintores acabarían la escuela en 12 días. Sin embargo, y fíjense aquí lo que les voy a decir, uno podría caer en el error, y es un error, de responder como la respuesta A. ¿Por qué A es el error si acabo de obtener que son 50 pintores? Pues el error está en que debemos de reflexionar con mucho cuidado qué es lo que nos están pidiendo responder. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a escribir. ¿Cuántos de más ¿Cuántos necesitan? trabajadores más se deben contratar para terminar de pintar la escuela en 12 días? Son Es 30. decir, ya estamos partiendo de que ya tenemos 20. ¿Cuántos debemos de continuar para que se terminen 12 días? Pues otros 30. 30. Entonces, la respuesta es C, ¿no? Entonces, otra pregunta precisamente con estas jugadas, ¿no? Con estas jugadas donde tú pareciera ser que ya obtuviste la respuesta y en el apresuramiento o en la premura, tú respondes 50, pero pues el error estaba en que no reflexionaste en qué es lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, eso lo hago precisamente para que no funcione su manera de trabajar de manera muy mecánica, es decir, ya sé que es proporcional directa, regla de 3, o es inversa, multiplicar, como si fuera una receta, y no reflexionamos sobre lo que nos están pidiendo. Por eso muchas veces me ha tocado dar acompañamiento y personas me dicen que pensaban que respondieron bien, respondieron 50, hicieron las cuentas bien. Bueno, tal vez la última metida de pata fue precisamente en esos detalles de comprensión de la lectura, ¿no? En fin, pero ahí están. Precisamente por eso lo estamos viendo ahorita. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si, es que ya lo borró, pero qué pasa si lo ponemos al revés? O sea, no me acuerdo qué puso en días, pero si lo invertimos, si lo que puso en días, o sea, X lo ponemos en Y. Ok, vamos a hacerlo, es una muy buena pregunta, ¿no? Vamos a proceder de esta manera, vamos a tachar acá y vamos a decir que Y es días y que X es pintores, ¿no? Bueno,
Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, si Y es días, es decir, 30 días, es 20 pintores, ¿no? Y lo que quiero acabar es de pintar la escuela en 12 días. Ok, ahí está. Bueno, pues seguiría siendo la misma lógica, ¿no? K, ¿quién es? La multiplicación de X por Y. Y en este caso, pues X y Y conmutan. ¿Recuerdan qué significa la palabra conmutar? Que no cambia el orden. Que el orden de la multiplicación no importa. 30 por 20 es igual a 20 por 30, entonces la K sigue siendo 600, ¿sí? Entonces, ahora aquí me voy a plantear lo siguiente, ¿no? Y es igual a K sobre X, ¿no? Muy bien. Pero ahora lo que yo tengo es la Y y la K, no la X, ¿no? Que es la que voy a encontrar. Entonces, mi sustitución sería un poquito distinta. Ahora sería 12 es igual a 600 entre X. Es decir, 600 entre ¿cuánto? Me daría 12. Entonces, bueno, esto es lo que tendrías que resolver, ¿no? Esta ecuación, que al final te va a salir lo mismo. 50, 600 entre 50 es 12. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que es irrelevante. ¿A quién defines como X y a quién defines como Y? Daría lo mismo. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, voy a borrar esto. Ahorrar. Ok, entonces vamos a finalizar esta sesión con esta pregunta muy, muy simple. Igual tiene puede parecer simple, pero ya saben, no se confíen, ¿no? Entonces la pregunta dice lo siguiente. El 17% de los alumnos de un instituto estudia inglés. Si hay 9,200 alumnos en un instituto, ¿cuántos no estudian inglés? Entonces, ¿qué harían para resolver eso? Lo resuelvo normal y después se lo resto. Ok, bueno, a ver, vamos a pensarlo de lo siguiente, miren. Hago una multiplicación buscamos de el 83%. 9,200 por punto 17. Ok. No, por punto 83. Por punto 83 y ya. Déjenme comentar lo siguiente. ¿Qué es lo que les están pidiendo responder? ¿Cuántos no estudian? ¿Cuántos no estudian? El resultado sería la D. Si sabemos que los que estudian son el 17%, los que no estudian serían el 83%. Entonces, lo que nos están preguntando indirectamente es el 83, no el 17. Mucho ojo. Entonces, nuestro problema es simplemente multiplicar 9,200 por el 83%, es decir, 0.83, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? 7,666. Ahí está, fin de la historia, ¿no? Acabamos. Para aquellos que se hayan despistado y quisieran haber multiplicado por el 17%, también iban a encontrar esa respuesta, ¿eh? Ahí está. Si hubieras multiplicado 9,200 por 0.17, ¿qué les hubiera salido? 1,564. Es la opción C, ¿no? Entonces, o la misma historia, ¿no? Si no reflexionas qué es lo que te están pidiendo responder, podrías meter una metida de pata pensando que has resuelto las cosas correctamente, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? En fin, entonces, bueno, con esto, bueno, antes de avanzar, ¿tienen preguntas sobre lo que acabamos de hacer? Profe. Sí. En este caso, si multiplicamos 9,200 por punto 17, el resultado es 1,564. Pero la pregunta es, ¿cuántos no estudian inglés? Entonces, a ese resultado se lo restamos a 9,200. Cierto. Y ya es donde nos va a salir, ¿no? ¿Cuántos no estudian inglés? Que ahí está, 7,636. El planteamiento del problema es correcto, solamente que les digo que, pues, como me lo acaban de decir, de calcular 17 y luego restárselo a 9,200, implica hacer dos operaciones, probablemente muy rápidas, tal vez, pero pues estás haciendo dos en lugar de solamente hacer una. Y aquí, ojo, como se los dije al principio de la clase, es cierto que en matemáticas hay varias estrategias, no necesariamente incorrectas, pero algunas más eficientes que otras. Y en particular a ustedes les debe de importar hacer las cosas eficientemente porque tienen el tiempo
muy fijo, ¿no? Muy corto, ¿no? Entonces, bueno, por eso se los menciono de esta manera. Bueno, en fin, entonces, pues nada, ¿no? Con esto concluimos nuestra sesión de hoy. Espero que no se hayan cansado tanto. ¿Tienen algún comentario final que preguntar o que decir? Yo, profe. No, gracias. ¿Sí? Disculpe, ¿va a compartir las diapositivas? Todavía no he hablado con el coordinador al respecto, pero creo que va a haber material que se va a compartir al final de la semana, es lo que me habían comentado, pero ya se los diré mejor mañana, ya que después hablé con su coordinador. Gracias. Bueno, entonces, sin más que por decir por ahora, espero que pasen buena noche y nos veríamos mañana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias. Sí, gracias. Se cuida mucho. Adiós. Gracias.